Hey, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a su podcast, su programa favorito, Hablemos un Chance. El día de hoy otra vez con un invitadazo especial, ya vieron en el título. Y a ver, Felipe nos va a contar de quién se trata. El invitado de hoy, porque iba a decir el siempre clásico, mi compañero continúa en la expresión, pero nada, ya, recapitulemos bien. El invitadazo de hoy primero fue nuestro profesor, pero antes de ser profesor fue una leyenda del colegio, ya les vamos a contar por qué un poco, una especie de mito ahí. El hombre, el mito. y ahora, amigo, querido amigo, Diego Chamorro, así es, nuestro querido Diego está aquí en la casa, mejor dicho, nosotros estamos en su casa. No, exacto, eso iba a decir, nosotros estamos en su casa, estamos donde tú pasas la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Ahora, o sea... Totalmente, no, agradecerles muchísimo, qué bacán que estén haciendo un proyecto tan, no sé, renovador, instaurador de un montón de cosas y que se necesita para ello en realidad. Estuvo súper bacán y muchas gracias por invitarme. Aquí es exactamente el segundo hogar, digámoslo así, porque esta librería nos pusimos con la PAME ya hace 3 años y no, pues le queremos mucho, está dentro de esta instancia, venimos con amigos, vienen las mascotas, o sea, Claro, o sea, es la casa. desde que llegamos se nota que es un ambiente súper chéverazo, o sea, viene gente, saluda, conversa, pasa solo saludando, o sea, hay una onda increíble y más que todo porque está en un lugar que, como nos comentabas antes, es un espacio prácticamente social, o sea, que es para esto, ¿no? Para Totalmente. Convivir, para compartir. Totalmente, el espacio sociocultural, el útero, para toda la gente, si es que quiere acercarse un poco a la cultura, bueno, a ciertas condiciones en cuales, qué sé yo, se podría decir un proceso de renovación de la anquilosación que estuvo mantenida la cultura hace mucho tiempo. Aquí en el Ecuador creo que Quito se ha restablecido mucho con las casas culturales que están fuera de las instituciones públicas, de las instituciones, qué sé yo, privadas, sino más bien casas culturales que están manejándose desde la autogestión. Es que yo cacho también que eso es, o sea, las casas culturales que son estas del gobierno y todo eso, más hacen como para sacarse eso de que ya hicimos cultura y ya. Claro, O sea, no es algo que le hacen como, en realidad con pasión. En cambio, si es algo autogestionado, obviamente que sí, ¿no? totalmente. O sea, creo que la cultura va de la mano con lo que acabas de decir, con la pasión, con los sentimientos, los afectos, que es realmente lo que te mueve para hacer, levantarte todos los días, ir, Claro, hacer lo que te gusta, pues, cachas. Entonces, o sea, dentro de esa discrepancia del capitalismo tenemos que tener cierta condición lógica, ¿no? No es que el artista o la gente que hacemos cultura, los gestores culturales, no es que ganemos millonadas, ni mucho menos esto lo hacemos, como se dice, por amor al arte. Como los podcasts también. de la frase, porque es totalmente cierta, ¿no? Sí, y ahora es lo más literal. Y como decía Andy, o sea, es un lugar tan acogedor que, como ya nos dijo Diego, se llama el útero. O sea, para que se den una idea. Y no solo por eso, sino porque creo que aquí es donde se gesta la mayor parte de cultura, porque hay un montón de diversidad en cuanto a opciones que hay para hacer. O sea, es una especie de complejo, amigos. Yo les recomiendo bastante que vengan a visitarnos. Están ubicados en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión esquina. Exactamente, entonces recomendadísimo. Y si vienen a la librería, que de paso se ha dicho, librería Cosmonauta, pilas. Le dicen, hola Diego, venimos de parte de Hablemos un Chance. Eso. Y Diego les va a decir... Tienen un 10% de descuento. ¿Cómo en feria? De una. No, mentira, no. Pero Mentira, quién solo sabe. saludan de parte de Hablemos. Vengan. Pero sí, vengan. ¿Y qué tal te va con la librería? Porque como dijiste hace 3 años, sí te hemos seguido en chance ahí en las redes sociales y todo, Cosmonauta. ¿Qué tal te va con este proyecto? Es una aventura que en realidad nació como... antes nosotros trabajábamos en realidad en otra casa cultural que se llama Casa Mitómana. En Casa Mitómana, bueno, todo empezó en realidad porque tenemos, además de la librería, tenemos una escuela de pensamiento crítico con la PAME. Y nada, fuimos a tocar puertas de 1 millón de personas o instituciones para ver si nos querían dar un aula en realidad, porque nosotros lo que queríamos es que nos abran un aula. Eso les parecía un poco aberrante a muchas universidades y demás. Así yo les decía, solo necesito a alguien que me abra un aula para dar clases. ¿Y cuánto va a costar? No, es gratis. Pero ¿cómo que va a ser gratis? No, le digo, sí, o sea, quiero dar clases gratis para la comunidad, sea universitaria, de fuera, lo que sea. O sea, y como que no les gustó el asunto.
así Sí, varias veces y... Cacha de lo que se perdían. Exacto, no, es que sí, porque, o sea, muy Pero pocas nosotros universidades pagábamos una pensión para verdad, esas clases. ¿verdad? ¿verdad? Exacto. Pobres de ustedes, weón. Ahí teniendo que aguantar hasta las neurosis y todo, weón. No, pero estuvo bacán, fue una experiencia del putas y nada, lo que hicimos es buscar dónde ubicar la escuela de pensamiento porque estábamos trabajando en Ciespal, que también fue un año bacán en Ciespal, ahí vino un montón de gente y demás, pero queríamos buscar otro espacio que esté más bien fuera de las instituciones y demás y encontramos a Mitómana. Y en Mitómana nos dijeron, sí, nos encanta el proyecto, vengan por favor, no hay ningún problema, pero queremos que se hagan cargo de la librería. Entonces ahí nosotros pensábamos con la PAMI y decíamos, ¿qué onda con esto? O sea, antes no tenías de eso de la librería, solo era dar clases. No, es que, o sea, es lo que yo decía, yo siempre he consumido libros, Ajá. nunca los he vendido, entonces fue como una Claro. experiencia de decir, no cachaba. Y ahí nosotros conocíamos nuestro socio, nuestro ex socio, Sebastián Herraz, que era un librero chileno que ya tenía mucho tiempo de experiencia en librerías allá en Santiago, entonces hicimos esta sociedad y empezamos con eso. Y luego ya nos cambiamos de ubicación y nos venimos para acá, para el útero, y ahí ya nos vinimos como nuestro proyecto de cosmonauta solo con la PAMI. Qué bestialidad. O sea, todo tiene una Todo- trayectoria. Exacto. Y me acordaba antes de lo que decías me Ese acordaba desmadre. antes de lo que decías del colegio. Loco, esas clases. Para empezar, o sea, tenías que entrar abriéndote el chip de la mente. O sea, era todo diferente. No era una clase normal, obviamente. No, nada va a ser Y normal. lo que Sí, yo, no. y lo que yo me queda siempre es de las exposiciones. O sea, porque mandabas exposiciones, o sea, no sé, de un libro, exposiciones, el libro, exposición. Y ya te va a contar lo que... Es que, a ver, vamos paso por paso. El tema de hoy, uno, es la lectura. Hoy vamos a hablar de lo importante que debe llegar a ser. Porque este espacio, más allá de todas las huevadas que hablamos semana tras semana, tenemos que darnos chance también para abrir nuestra mente y para hablar cosas un poquito más decentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el colegio? Diego era nuestro profesor de literatura. En sexto curso. Sexto, ¿no? Claro. Sí. Todo bien. Y pues nada, en un colegio en el que, uno, las hormonas están a 1000. Dos, la mayoría de profesores siempre fue la típica, ¿no? A lo menos aquí en Ecuador, me atrevería a decir en Latinoamérica, que con terno, que siempre súper formales, la mayoría bien correctos. No digo que Diego no le haya sido, pero solo figúrense esto. Me sonó como un halago, ¿verdad? Entrando a la clase, ya nos toca con el Diego Chamorro, sí, Llega un tipo, como lo ven, con pelo largo, sin atar, con una camiseta negra, con unas bermudas, con zapatos de skater, y nosotros, qué cool ese profe. Zapatos de skater. Sí, o no. Bueno, a todos nos llega el tiempo de ser vencido y vencer, güey. Pero la cuestión es Espérate que... ahorita que te cuente la perspectiva de él, ¿no? Y Ah, ya. dice, llego, veo unos alumnos ahí, uno más tonto que el otro. Sí, no, pero deja que... ¿Tú te acuerdas de ese primer día? Yo sé que es muy difícil porque has tenido un montón de años dando clases, pero... Tal cual. O sea, igual, ¿qué tal? O sea, es la experiencia así de enseñar en un colegio. Porque nosotros tenemos nuestra perspectiva, pero nunca hemos escuchado la de... O sea, yo cacho que verás esto de la docencia, en realidad yo nunca estudié docencia, yo seguí literatura y filosofía, pero, o sea, en realidad esto nació por que necesitaba dinero, porque yo fui padre muy joven en realidad, entonces, determinadamente, cuando una profesora de la universidad me dijo, necesito que una persona venga a dar clases al colegio, era una profesora mía de la universidad y ella era rectora de un colegio tradicional de aquí de la capital, del Colegio La Providencia. Y esta profesora a mí me daba clases en la facultad y de hecho a mí me odiaba, o sea, era como, ella era monja, pues entonces obviamente a mí me iba a odiar. Me veía, teníamos Como el peleas agua todos le los llega. ratos, así como, ¿por qué Le este insultaba tipo? en hebreo antiguo a la vieja. Así que... Era tremendo, era tremendo. ¿Para qué?
Pero esta mujer un día calificó un ensayo así, me dijo, ¿quién se llama Diego Chamorro? Yo levanté la mano y me dijo, no, usted no puede ser. Yo le digo, no, sí, yo soy. Dijo, no, usted no es. Yo le dije, sí. ¿De dónde copiaste? Claro, fue como una pugna de poderes y me dijo, bueno, quiero que venga a trabajar conmigo. Y le dije, vea de una. Y ahí entré a dar clases a sexto curso de Providencia, sí, que yo estaba recién arrancando la facultad. ¿Y cuántos años tenía? Como 17 años. Qué loco. Entonces fue como que ahí arranqué el proceso de la docencia. No cachaba muy bien, en realidad ser profesor es bastante complicado, Sí. porque no es solo que te acercas a un público, no trabajas con máquinas, con computadoras o con mesas, qué sé yo, maquinaria en sí, trabajas con personas y personas que están en un proceso formativo, entonces es todo un show porque dentro de esa disposición, como yo les dije, yo también ingresé a los 17 años a dar clases en un proceso formativo en general, no de todos. Y es verdad, Claro. porque los profesores aprendemos muchísimo de la gente, de los alumnos que están al frente. Entonces, Y entrar, y al colegio, que es como la etapa, que debe ser la más difícil para Eso te iba a decir, enseñar. qué ¿no? jodido. es complicado. Es Claro. complicado. Porque de la escuela, que como sea un niño, o sea, No, tú te sientes, no, pero o sea, digo, O sea, Cacha, Bueno, mentira, mi hablando, perspectiva, no, mi hablando perspectiva. de Borges con niños de ahí. no. Verán, hoy vamos a ver el Aleph. No, Profe, mijo. yo no sé leer. No, mijo, no. O sea, yo admiro mucho a la gente que tiene esa valentía de encarar a seres tan chiquititos que no tienen un céntimo de raciocinio Bueno, de sí. por medio. Sí, sí. Y no, yo no podría. O sea, yo lo que haría es crucificarle a uno el primer día y decirle, si te portas mal te va a pasar eso, ponte. Sí. No podría. Pero es que, no es que podría, el te lo colegio juro. es lo mismo, pero con tipos más grandecitos, ¿no? No, sí, o sea, yo lo que caché también en este caso, o sea, la enseñanza de la secundaria es una etapa muy dura para todos. Todos estamos pensando en cualquier cosa menos en estudiar. Pues, Exacto. porque, Sí. o sea, sea donde fuera, estás con complicaciones del mundo, estás adoleciendo, el mundo apesta, vos apestas, es una mierda. Entonces no Sí, sabes qué literalmente. qué Ajá. está pasando, ¿cachai? Exacto. Entonces, fuera de ese caso, llegar a decirles algo así como aprendamos literatura, filosofía, matemáticas, físicas, como tecnificar las cosas. A mí me parece que más bien la experiencia del colegio son otros, como los panas, ¿cachas? Que ahí tienes panas para toda la vida, o sea, otro tipo de condicionamientos de aprender qué es lo que está pasando fuera del colegio, de ese reducto que puede ser entre la Mariana de Jesús y la Rumipamba, loco. O sea, afuera hay un millón de huevadas que también están pasando, están aconteciendo y yo puedo explorarlo de diferente manera. Eso me parece que el colegio es en realidad esas cosas. De ahí llegas a la universidad y la universidad, obviamente ahí sí te dicen, oye, esto es lo que tienes que hacer, así para esto sirve el mundo, y vos dices, ay, perdón, no sabía. recién vas cachando. Claro, Eso. eso es verdad. Y sí es verdad, o sea, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos así con bandas del colegio, o sea, lo que queda es toda la experiencia y nos vamos horas, loco, hablando así de lo que pasó en el colegio y las Así experiencias. es. Claro. No hablas de lo que aprendiste, sí. No, yo no sé, o sea, te enseñan factoreo a la diestra y siniestra, el caso 1, 2, 3000, y luego sales y dices, ¿qué es lo que pasó? Nunca caché, ¿qué es lo que estaba pasando con el factoreo? Sí, Pues, bueno. Y sí. Bueno, Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo. Exposiciones. No, a ver, al comienzo, personalmente, Diego, yo sí leía. Te prometo que sí leí. Al comienzo de la primera Siempre semana, fui no. bien aplicado y ñoño y toda mi experiencia, lo más que pude, y sí leía. Pero ya, pues, llegamos a un punto en el que, aló, miji, ¿qué pasó? Loco, no puedo hacer el deber. ¿Por qué? Porque estoy llorando. Es que como tú dices, venían los problemas del mundo que De estás afuera. recién Y ahorita te conociendo, ríes, y y- de ahí estaban los problemas sentimentales de Totalmente. Feli. Y verás, llegó un punto en el que nosotros, o el Andy o yo, solo uno de los dos se había leído, porque nosotros por lo general trabajábamos en parejas o en grupos. claro. Mija, ¿te sabes? Sí. ¿Te sabes? Más o menos. ¿Te sabes? No leí mucho. Ya nada, y vos, yo no, ya nada. Claro, o sea, de Hagamos un plano, dibujo. había que leer. Y ya, expongamos algo. Y créeme que, más allá de todas esas cosas chistosas y todo, lo que uno se lleva, lo que por lo menos yo me llevé en esa clase, es que los libros pueden ir y venir, ¿no? El tiempo va y viene también. Pero ponte, yo aprendí
uno de los primeros valores de la amistad con el Andy. De decir, mijo, tranquilo, yo te acolito en esa, no te preocupes. La segunda es, lee porque quieres leer, no porque Claro, te exigen te leer. están obligando. Exacto. Desde ahí, vamos. Ya, entonces, volvemos. Hubo un proyecto a nosotros nos tocó en un compendio de cuentos El Antropófago. Este, con mi grupo me acuerdo que hicimos un conglomerado en este proyecto libre de dibujos. Cada quien traía su dibujo de su interpretación de cómo era el antropófago que se decía en la obra. Cada quien llegó, pegamos, pa. Y me acuerdo que Diego nos dijo, a ver, grupo 3 me meto. Pasen. Ya, pues, pasamos, mostramos el proyecto. Oigan, pero eso, o sea, era como que, oigan, eso está como que hecho al apuro, ¿no? Eso no es realmente un proyecto entre... Además solo dice el antropófago, muchachos. ¿Qué pasó ahí? Y ahí fue cuando le dije, espera, profe. El verdadero antropófago visto por 4. Y entonces, ya, y ya. Sacamos una nota. Y era de tu imaginación, era tu proyecto libre. Y ya, sí. Y luego me desperté. Qué gran historia, ¿no? No, por ejemplo, ahorita que dices del antropófago, es de ahí cuando tú te das cuenta que lo que dices de que lee porque quieres leer, no porque te obligan, porque cuando tú quieres y te gusta algo, si te queda. Por ejemplo, el antropófago es uno de los cuentos que me ha quedado full, y son cosas que, por ejemplo, libros que me han gustado así del colegio, son que he vuelto a comprar si es que ya no tenía, o he vuelto a ver o a sacar del cajón de los libros y leer otra vez. O sea, eso es chévere, porque si te obligan, nunca vas a volver a... Nunca vas a volver a... Esa es o sea, la situación justamente de la lectura es eso, ¿no? Que formule cierto tipo de placer, de diversión, que te atraiga algo, o te afecte, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos una película, no sé, ahí sientes ciertas sensaciones, percepciones que están como extrapoladas a otros personajes, que no sabes qué está pasando. Igual la literatura, ¿no? Hay mucha gente que, no sé, con diferentes no sé, géneros, un poco como el terror o lo policíaco, así se prenden de una, otros les gusta más bien la cuestión de la novela realista, a otros les gusta la poesía, qué sé yo. O sea, el libro, yo como siempre he dicho, me parece que a mí la literatura no creo que vaya a salvar al mundo en realidad, porque no es su labor tampoco. O sea, lo bacán de la literatura, de la filosofía es que son disciplinas inútiles. O sea, justamente lo inútil de ello lo hace valioso. Porque si no fuese inútil, estaría en el mercado capital, en los intereses, y ahí, o sea, no funcionaría desde otras cosas como Paulos Coelhos y compañías, pues, ¿cachas? Y empieza a perder este valor de la pasión, Claro, o sea, lo bacán de la literatura también es eso, lo que yo digo, no va a cambiar al mundo, o sea, la literatura no va a cambiar al mundo, pero probablemente un libro sí le cambie a una persona. Y esa persona sí puede cambiar. Eso, y esa persona sí puede cachar o intentar cambiar al mundo, ¿no? Por lo menos. Eso es lo bacán de la literatura, que también, o sea, la literatura no creo que, bueno, por lo menos no creo que le saquen, no tenga esa misma condición que la filosofía, que estorbó tanto al plano curricular, educativo, ecuatoriano, que le sacaron filosofía y pusieron emprendimientos, ¿no? Ahora nos damos cuenta cómo está esta nación de emprendedores, pues. Pero desde el otro lado de la moneda, la literatura no creo que llegue a ese plano, porque todavía se está pensando en esas cosas como el humanismo, y que hay que restablecer la figura de lo humano, y eso hace la literatura. La verdad, no. O sea, el humanismo y todas esas cosas como que ya fueron acabando. O sea, siempre eran como una huella reticular muy marcada, cuadrada del mundo. Más bien la literatura lo que trata es de romper esos campos de donde la realidad en realidad no te da, la realidad no te satisface, digámoslo en este caso, y la literatura vuelta te abre campos que son más bacanes que la realidad, ¿no? No sé si llamarlo como una especie de simulador o de una droga, qué sé yo, que no digo que sea ambicioso la literatura, que podría ser Que lindo, también puede ¿no? pasar, ¿no? Puede ser lindo, ¿no?
Pero del otro lado de la moneda lo que sí hace es como que cambiar esos estratagemas y te hace mirar de diferente forma, ¿no? Ahí después de leer, no sé, o sea, es lo que yo digo, estábamos hablando justo hace un poco con otro profesor, nos decía del Cuarteto de Alejandría. Yo creo que después de leer esos 4 libros, que es un cuarteto, eh, después de leer esa novela, te cambias, o sea, vas a saber que algo pasó aquí y acá y vas a decir, chucha, me cambió. O sea, este libro me cambió. Entonces ahí puede cambiar, o sea, prácticamente eso te da pie como para accionar de diferente manera frente al mundo, ¿no? Lo que yo no cacho, lo que no cacho es el camino para llegar a eso, ponte, o sea, llegar a leer el Cuarteto de Alejandría, ponte, porque, por ejemplo, yo, una persona que, o sea, leo poco, muy poco, me meto a leer el cuarteto y ¿tú crees que voy a entender, me va a gustar de primera? O Así, sea, no, yo creo que también... tengo un camino. Claro, hay un proceso de convicción, ¿no? No digo que esto sea bastante simple, ¿no? O sea, hay novelas que te enganchan y hay novelas que no. Eso va a pasar con cualquier libro, ¿no? Yo también muchas de las veces, ¿no? Y tampoco es inquisitivo de que arrancas un libro y tienes que acabarlo, porque Claro. no, si no, ¿qué va a pasar? No, para nada. Más bien, o sea, lo bacán de los libros tiene esa soltura de que hay libros que pueden ser, o sea, que tú los puedes leer y te sientas cómodo con ello y hay otros que no. Qué sé yo, o sea... ¿Cómo ir viendo trailers de películas? Claro, o sea, prácticamente yo también creo que ahora hay un pocotón de gente que también se dedica, por ejemplo, en redes, los booktubers que tratan de hacer un acercamiento de diferente manera, ¿no? A lo que es la novela, ¿no? O los libros en general. Entonces, qué sé yo, hay un gran amigo mío que también se dedica a eso, que es un booktuber un poco famoso de acá, que se llama Rommel Manosalvas. El Rommel trata de hacer un acercamiento mucho más, no sé, más llano, no difícil, o sea, para que la gente se enganche y pueda leerlo de cualquier manera. Pero en realidad eso no va a suplantar jamás la experiencia de lo que es leer, ¿no es cierto? O sea, tampoco puede ser como el rango de la película, porque siempre ponemos, sí, ¿para qué voy a leer esto si hay una película? No, son lenguajes diferentes. Claro, Y esos total. lenguajes diferentes te hacen ver otras cosas que tal vez, o sea, ves una película y es genial. O sea, recién, de hecho, les recomiendo, salió una película que se llama Distancia de Rescate en Netflix, que está basada en una novela de Samantha Schweblin que se llama Distancia de Rescate. O sea, cuando ves la película es tremenda, o sea, es traumante, te deja como, ¿qué acaba de pasar, cachas? Pero cuando lees el libro, te deja en otro tipo de incertidumbre, te deja otro tipo de sensaciones y percepciones que en realidad tal vez el cine no me lo da. Va a haber otras novelas que son muy llanas y que tal vez el cine lo hace mucho mejor, ¿no? Claro. No son Claro, lenguajes esos diferentes, son, ¿no? como dices, lenguajes diferentes y se siente diferente. Como la experiencia de ir a un concierto, escuchar la misma canción y escucharla en el disco. Es una experiencia completamente o diferente. tal vez como un cover, ¿no? O Ahí, como un cover. ajá, Puede que te guste más, incluso más del cover. tal cual. Ajá, eso es más o menos lo que sucede en esta aplicación. Entonces ahí, o sea, ya saben, cualquiera que esté intentando entrar en este camino de la literatura, tal vez, no sé si tal vez tengas la disponibilidad de que alguien pueda venir aquí a Por tu librería y supuesto. decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a leer, ¿qué me recomiendas? No, de ley, por supuesto. O sea, lo más bacán es eso, ¿no? Porque, justamente cuando usted estaba mencionando así la labor docente no se me va, en realidad sigo trabajando como docente y determinado en cuanto a ello, yo lo único que siempre digo es lo mismo, ¿no? Lo que trato de hacer es que aprendan a leer y a escribir. Entonces dicen, no, pero eso yo ya aprendí en la escuelita, en mi escuelita Borja 3, yo ya hice esto, ¿verdad? Claro, no, o sea, lo único que estoy diciendo es que tal vez lean desde otras formas, desde otras maneras, ¿no? Que el libro también te diga cosas y que te dé ciertas pistas de cómo saber leerlo, ¿no? Y también escribir, ¿no? Que es otro cuestionamiento, otra necesidad, otro tipo de lenguaje, otro tipo de plataforma en la cual nosotros nos mostramos, ¿no? Porque es una muestra en realidad. Y de ahí que venga la gente es lo mejor. O sea, justamente eso es lo que a mí me parece que le faltaba a la ciudad capital, de que venga gente o que se acerque a una librería y pueda conversar, pues, cachas. Porque, no sé, ibas a las librerías de Sí, centro claro, comercial ¿y que qué estabas haces? O enseñado sea, así claro. como... Y ahí el vendedor te queda viendo como... ¿Y? Va a comprar. ¿Qué le digo a este Comprado tipo? está Ajá. bien, ¿no? Es que esa es otra. Personalmente, a mí sí
cuando es justamente eso, entras de estas librerías y es como que quiero leer algo, pero no sé qué, porque no sé, pues nomás, no sé de autores, no sé. Pero tú entras con todas las ganas y después dices... Exacto, y luego te gana el recelo. Ajá, y si me veo mal, como muy ignorante, quizá. No, pero entonces está buenísimo. O sea, claro, pero es que esa es la recomendación para ustedes, pues también internautas. Porque no les dijimos internautas hoy, entonces digamos. Que no tengan miedo de preguntar, al menos aquí en Cosmonauta. claro. Ve, me encantaría buscar o leer cosas de ciencia ficción. Ah, mira, tienes a Asimov, tienes tal, te puedo ayudar en esto, te recomiendo esto, pero a la final, la travesía es de cada quien. Exactamente. O sea, el camino, la experiencia no se le puede dar viviendo absolutamente a nadie, ¿no? Y otra de las cosas que es bacán de la lectura es que no es una función de compromiso, ¿no? Lo puedes dejar cuando tú quieras, está todo bien. Y también tiene otras condiciones, ¿no? Porque tal vez, no sé, probablemente si lees una novela no te vaya a enseñar directamente ciertas cosas como no sé, vas a salir un gran escritor o con la mejor ortografía del universo, que probablemente puede ser que sí lo sea, pero lo que sí te puede dar experiencias que tal vez no has tenido, ¿no? O sea, y que tal vez sea muy difícil vivirlas en la vida normal, pues entonces sí es bacán como acercarse a una librería y eso está bueno, o sea, poder conversar con la gente, ¿no? Que no es solo que te dé una recomendación, sino que se va a fines de ciertas cosas, ¿no? Ahí le vas cachando también a la gente que viene, o sea, muchas personas a veces vienen a comprar un libro y se quedan horas y horas conversando y ya no es como, o sea, yo no estoy tratando con un cliente, estoy tratando ya con un amigo, ¿no? Con una persona que viene, se acerca, está compartiendo ciertas cosas conmigo y eso está bueno. Y lo mismo pasa una vez también en Las Babas del Diablo, en la escuela de pensamiento que tenemos. eh, Venía una chica, siempre venía una chica y se inscribía a todos los seminarios, así. Yo le había dado clases a la hermana en la universidad y no sé, la hermana le había comentado que este profe está medio loco y la man dijo, yo quiero ir a ver clases con este tipo. Tuvo clases y luego ya no solo venía ella, venía también la hermana y luego venía el papá, así. La abuelita. Así nos invitaban cosas, así, vamos a tomarnos un café, así. Yo le decía, qué raro esto, o sea, es como un entorno muy familiar, ¿no? Sí. A mí me ponía hasta un poco incómodo, qué sé yo, ¿no? Y el hombre me decía, no, esto es brutal, así, a mí esto es mejor que ir, es mucho más barato que irme a una terapia. Y después te invitaban a las parrilladas. Sí. Esa parte de la familia, güey. Eso sí son parte. Y ahora es mi nueva familia. Ahí está, güey. Y ahora soy padrino de sus sobrinos. No, Qué guau. pero así sucede, cachos. O sea, ¿qué te puedo decir? En este caso no es solo que estás... Es lo que yo digo, tal vez con los libros tú no estás vendiendo un objeto nada más, ¿no? O una extensión de algo. Claro. Estás vendiendo una experiencia, ¿no? O en su caso le estás dando la posibilidad tal vez que tenga una experiencia otra persona, ¿no? Que eso me parece fabuloso también. Y alguien, así alguna experiencia de alguien que sí haya cambiado en cuanto a su personalidad, qué sé yo, que era una persona, digamos, que le valía la vida, así, de repente después del proceso se volvió una persona, no sé. Claro, o sea, ¿cuál sería como que el cambio radical que tú has visto Ajá, en exacto. alguien? O si quieres hablar del tuyo, el personal. O sea, yo sí creo que, no sé, hablar de otras personas no lo sabría, pero puedo decirlo en general, sí, que la persona que se dedica a esto, a la literatura, créanme que no va a ser una persona muy normal, en realidad. Eso alguna vez comentábamos también con la PAM y todos los compañeros de la Facu. Era como, brother, nosotros en nuestra facultad hemos tenido compañeros tremendos y nosotros mismos no somos somos gente rara, obviamente. Está dentro de otros procesos de no sé, categorización en cuanto a lo que podríamos llamar la normalidad, ¿no? Pero del otro lado, del otro mundo, lo que hace o lo que cuenta en este caso también es, por ejemplo, no sé, yo descubrí esto de la lectura en realidad en el colegio, ¿no? Yo vengo a mi escuelita popular Borja Terés, en mi escuelita popular Borja Terés no me mandaron a leer un libro jamás, así era como,
¿qué será eso, weón? No cachábamos nunca, ¿no? Escuelita popular, así. Escuelita, no, es No, la pues, escuela de la mañana o de la tarde. Yo pensé que de como, la mañana. De la Cabañas. como ahora es unidad Claro. educativa y así esas cosas. No, pero en ese entonces, o sea, estaba la academia militar. y Claro, todo, era, por era, eso mismo. Era una cosa rara ahí entre, no sé, entre militares y sacerdotes que son lo mismo en Ah, realidad de un procedimiento caché. igual. Entonces, nada, pues ahí yo pasé después al colegio. Cuando pasé al San Gabriel, ahí encontré como el hábito de la lectura, ¿no? Tuve una profesora que luego fue mi compañera de trabajo, porque luego yo ingresé a trabajar al colegio y ella todavía seguía dando a primer curso del colegio. ¿Qué? Se llamaba Carmen Racines. No, ustedes no creo que No. lo conocieran porque ella No. falleció, ya era grande, era grande. Entonces, bueno, la Carmen, que era como histórica en el colegio, ella nos mandaba a leer un montón, pero un montón, o sea, era como... Y antes había una facilidad en el San Gabriel que eso estaba bueno, que no era de comprar los libros, porque yo no le iba a decir a mi vieja, oye, tienes que comprar un libro, porque me iba a zampar enseguida con lo mismo. Decía, ¿qué es eso de comprar libros? O sea, ¿Qué es un libro? ¿Qué te pasa? Sí, que no estamos para gastar en esas cosas Claro. que parecería como medio de gente que tiene dinero o Claro. cuestiones por el estilo, ¿no? Medio lujo. Ulala, sí. Claro. Señor elegante. Claro, este que se quiere hacer ricachón Es- leyendo, que está loco. Uy, un libro. Tal cual. Ya anda, coge los pergaminos. Y de ahí, fuera de esa instancia, pues nos mandaban a leer un montón y yo no cachaba muy bien el sistema. Entonces era como, teníamos que leer un libro al mes. Ponte. Y No. yo me acabé muy rápido el asunto y empecé a leer. Y hasta que el bibliotecario dijo ya, oye, ya se acabó Ya cerramos. lo que ya tenías que leer. Ya, por Entonces, favor. dije, bueno, ¿y qué más Ya hay? no ¿No? había ¿Qué más onda? libros Sí, en la y ahí biblioteca. empecé con ese hábito. Pero funcionalmente yo creería que, o sea, la literatura no te va a hacer ni mejor persona, nada por el estilo, o sea, no tiene para qué hacerlo, ¿no? Tampoco la filosofía, o sea, no es un rigor que la gente que lea sea buena, más bien hay gente que lee y es súper Sí. perversa, tengamos en cuenta Ya ese tiene tipo más de cosas. herramientas, digamos. Claro, o sea, no, yo he visto, como ustedes decían, ese caso de tener en cuenta un cambio de una persona, como que antes era cualquier cosa y luego pudo cambiar o le hizo un cambio. Bueno, también puede haber desde la Claro. otra parte, ¿no? O sea, que había alguien súper tranquilo, pasivo, y luego leyó y se convirtió, ¿no? Oye, no sé si es verdad, pero alguna vez yo escuché de este man del que le mató a John Lennon, Claro. Ya, sí. que es por un libro, por el guardián, no me acuerdo el nombre del El libro. guardián del Celteno. Exacto, el guardián en el centro. Ajá, No sé, yo de- llegué a escuchar así un de video de Salinger. youtuber, sí. O sea, todas las muertes de gente famosa o que sé yo, más aún de los Beatles, va a estar encauzada en cierta mitología, Ajá. ¿no? Oh, sí. Pero hay ciertas particularidades en las cuales está involucrado un libro, ¿no? Casi en algunas muertes están involucradas ciertas condiciones de libros, así, porque antes el libro no era un objeto tan lejano. Ahora vemos como que fuese algo, ay, un libro, weón, Claro. chucha, qué lejano esto, weón. No, antes era como muy habitual y la gente, no sé, en Europa lo tenía como un proceso habitual, ¿no? De hecho, hay una costumbre en Barcelona que me parece fantástica, que vos acabas de leer un libro, por ejemplo, y lo dejas en alguna parte de la ciudad. Ah, sí, ¿no? Y va otra persona y lo agarra y sigue viviendo. O sea, es una Wow. supervivencia del Aquí libro. quisieron poner en la Carolina. Fue raro el asunto. Ay, no. Se me ocurren muchísimas cosas. Me acuerdo mucha gente que llegaba así y Darle ya no otros había usos libros a las o estaba hojas. grafiteado. Claro, no, Es que fue no, tremendo. A veces, o sea, yo siempre digo lo mismo, no es que agarras las cosas de Europa y las aplicas a Iba a rajatabla. funcionar. No, No, tenemos que ver las condiciones Sí. contextuales con las cuales Claro, nos es que encontramos. acá es ¿no? otro mundo, o sea, literalmente es otro mundo. Siempre. En Ecuador Cacha. nos puede pasar todo. Es el país de Manuelito, weón. Exacto. Y toda Latinoamérica, de hecho, creo que no va a ser igual que Europa. O sea, ¿qué país de Latinoamérica se va a parecer a Europa? No, o sea, para nada. A mí me parece que acá se vive desde otras formas que están coyunturalmente y culturalmente mucho más enriquecidas que Europa, ¿no? Europa está siempre viendo desde otros planos, no sé si mercantilizados, pero la vida es muy, no sé, como súper habitual, dogmática, detrimente, aburrido, súper aburrido, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue, como para contar cuando fue el Mundial de Brasil,
vinieron mucha gente a Latinoamérica, ¿no? Y Brasil, que está lleno de coyunturas sociales y demás, ¿no? Y vino una mujer de Finlandia y estaba encantada del universo, así decía, no puedo creer todo lo que está sucediendo acá. De repente hubo protestas, se pegaron entre los argentinos y los brasileros, que se cantaban, se lanzaban cosas. Después se chumaron y estaban bailando juntos. Así. Entonces la mujer dijo, no, eso no pasa. Claro, Obviamente no, claro. no va a pasar allá, pero no, acá es como, no sé si nuestra cotidianidad, pero más o menos yo creo que sí la vivimos un poco más divertido por lo menos, ¿no? Y tal vez tenga algo que ver como antes nos explicabas, ¿te acuerdas de la religión? Así con lo que nos explicabas de que Alá es cuadrado. Geometría. O sea, geometría, no sé, como están cerca de esas culturas y todo eso. No sé, yo creo más bien súper, todo. ahí está cruzado por otros cuestionamientos históricos, ¿no? Y otros cuestionamientos de pensamiento, ¿no? Son sociedades realmente ordenadas, ¿no? Eso es lo que yo conversaba algún día con un amigo finlandés también que él vivía en Buenos Aires. Una vez yo le comentaba cómo era el sistema de transporte urbano ecuatoriano, ¿no? Aquí todo el mundo se queja, ¿no? Del transporte urbano ecuatoriano, el quiteño, ¿no? Así yo decía, yo iba al comisariato, La ahí cosa al más norte, y desorganizada, esperaba ahí mi Qatar, el Marie Carcelén, bueno, y luego venía otro y que no sé qué, si perdía uno, y luego llegabas tarde a la facultad y cuestiones por el estilo, lo que sea. Entonces mi pana me decía, oye, ustedes tienen el mejor sistema de transporte del universo, ¿no? Entonces, su explicación era que, obvio, no, allá una línea de transporte pasa a tal hora, ¿cachas? Claro. Y el siguiente pasa 30 minutos después. Aquí cada 2 minutos. Cuando o tú 3 quieras minutos hay va a un bus. pasar. Entonces es supremamente efectivo. Y le decía que todas las líneas de transporte iban por las mismas calles. La 10 de agosto, la 12 de octubre, la 6 de diciembre, la prensa, la América, así. Y él decía, es inigualable, güey. O sea, es increíble, güey. Sí, pero intenta coger un bus a las 7 de la mañana y Es que esa es llegar otra. a las 8, nunca va a ser. Por el mismo hecho, ¿no? Bueno, o los quiteñismos de por medio. Pero claro, es que es full diferente. O sea, el mismo hecho de ver un bus cada media hora llegar acá y ver un bus cada minuto. Claro. No, ahí. Sí te das un shock así. Claro, y también favorece mucho lo que es las distancias, ¿no? Porque acá no es, todo prácticamente lo tenemos cerca. En otros lugares, lógicamente, por distancias y todo se vuelve más, digamos que se vuelve un trámite, ¿no? Acá se vuelve un trámite, pero porque es una aventura, en todo caso. Siempre. O sea, siempre subirse al metro, al trolebús, ahora pico, es una cuestión seria y una aventura, ¿no? Y hablando de eso, tú has ido, porque esa es otra, ¿no? Otra de las facetas de nuestro invitado de hoy. Tú has ido en estas caravanas que van, que se reúnen y todo, hacia el estadio. Ah, por supuesto, sí. Como no, yo soy hincha de Liga Deportiva Universitaria, mucho tiempo de mi vida y nada, pues, o sea, la Muerte Blanca siempre ha estado como apegado de mi conducta y le agradezco mucho. De hecho, no sé, pues mi viejo fue quien me llevó a la cancha, ajá, o sea, él fue también jugador, médico y dirigente de Liga Deportiva Universitaria, entonces tenía como conformado eso, ¿no? Yo no podía salir de otro cuadro, obviamente. Claro. Entonces, dentro de ese campo yo aprendí muchísimo porque yo casi ingresé a la Muerte cuando yo tenía unos 14 años, algo así. Entonces, para mí sí fue un proceso de aprendizaje de otro tipo de realidades, de otro tipo de cuestiones, de la amistad. Es un compromiso, lo que es la lealtad, lo que es la amistad, lo que es caminar en la calle, lo que es, o sea, trabajar, o sea, un montón de cosas que tal vez fuera de ese campo que todo el mundo lo tiene, que es solo una cancha de fútbol y que no significa nada más que ello, o para otra gente que la Muerte Blanca pues, hasta lo ponen como un estratagema, un estereotipo de gente, qué sé yo, que está en vicio, que es criminal o cuestiones por el estilo. O sea, en realidad a mí me parece que para mí fue como encontrar una familia plena. En realidad yo me sigo llevando con toda la gente, me voy a seguir llevando mi vida con ellos. Es que es justo eso, ese concepto que tú decías de lealtad. En muy pocas cosas en la vida se pueden ver así
realmente de sentirlo. arraigado. Exacto, Claro. de realmente sentirlo, porque yo he visto, o sea, porque pues yo soy hincha de Nachito. Y en la barra de Nachito, Amigo, nota mi sentido pésame, le pasó algo mal. Perdón. Me la dejo en bandeja de plata. sí, yo también va que. No, pero eso, o sea, yo también iba al estadio, me iba a la general al lado de la marea donde se ponía y se ve, o sea, esas cosas se aprecian, o sea, solo viendo, así, la gente es súper unida y el hecho hasta que a veces que sean cargosos como que a la gente que está ahí alrededor y que te digan, pero dale, o sea, anima, eso es algo Claro. súper bonito, loco, es súper Pero grita chévere. novelero. Oye, pero imagínate, es como un hincha, pero elevado a tal potencia. O sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo tú viviste, por decirte, esa Libertadores, loco? Porque imagínate, si el hincha más, digamos que ahorita el más alejado se tuvo esa emoción, no me imagino a alguien que estuvo tan cerca. O sea, todo ese fenómeno del 2008 fue muy loco, ¿no? Principalmente porque, eh, digámoslo como que Liga Deportiva Universitaria no tenía un cuadro supremamente costoso, ¿no? Más bien, lo que yo vi dentro de esos jugadores, ahí Manso, Bieler, Ambrosi, Urrutia, Araujos, compañía, los manes lo que tenían era ansias de ganar, ¿no? O sea, de comerse el mundo y que no importe quién esté al frente, ¿no? Y eso fue súper lindo porque en realidad o sea, nosotros como hinchada también nos esforzamos un montón para que el equipo sienta ese respaldo desde todas las maneras, formas y Y demás. se iban así a los países donde jugaban. Era muy difícil antes viajar, ¿me cachas? Era Sí, claro. antes no, Pero había ahora gente sí. que iba. No, sí, por supuesto, pero eso era costeado por sus propios medios Obvio, y demás, entonces obvio. era como muy complicado, no era tan simple y era, o sea, siempre tuvimos como ciertas personas, ¿no? De la muerte que estaban viviendo afuera y demás que acompañaban al equipo, pero era muy complicado en realidad, porque no es lo mismo, no es lo mismo que estar en tu cancha y demás. Pero luego en el 2008 yo, de hecho, lo viví con una intensidad tremenda porque antes de la final yo tuve un accidente y ese accidente me llevó al hospital y en el hospital me tuvieron que hacer cirugías y demás y cuestiones por el estilo. Y justo yo salí del hospital más o menos cuando ya teníamos Cuando la era final. el último penal. Claro. Cuando era la final, cacha. Cacha, a Entonces, tiempo. o sea, A tiempo. más o menos, ¿no? Porque para mí fue súper duro. Primero no poder acompañarme, que porque yo estaba ahí haciendo boletos, me iba a acompañar a mi cuadro y toda la vaina, pero luego no se pudo. Entonces, fue como, de hecho, por ejemplo, otro ex profesor suyo, el Roberto, él fue a acompañarme, o sea, para ver la final juntos, una fuerte cantidad de gente de la muerte también fue a mi casa, como que estuvimos ahí. Cacha, Yo qué bacán. seguía o sea, con suero, con medicamentos, Claro. y cuestiones por el estilo, pero no iba a perder la final ni mucho menos. Y cuando fueron los penales, yo sentía que me iba a morir, loco. Claro, Chuta, es que literal, imagínate. sentía que me iba a morir en esa pulsión y ahí le veía a mi vieja que gritaba así, se va a infartar, déjenlo en paz, se va a morir, ya no lo mataron antes. Convulsionada. Vamos. Pero ahí Bien, fue como Ceballos. una alegría descomunal, pues, ¿no? O sea, Es que cacha, yo te digo, yo no soy hincha de liga, pero soy súper patriota. Y yo lo sentí, o sea, y lo viví de manera, yo me acuerdo, yo era chamito, y lo viví de manera increíble, así con toda mi familia. Ese fue partido de la selección prácticamente. claro, y, claro. y en ese tiempo, que creo que antes éramos como más, o sea, sigue siendo una nación futbolera, ¿no? Ecuador, pero antes creo que era más. O sea, ahora que se ha ahora. perdido un poco. Creo que la pasión un poco sí. Y todo tiene que ver todo esto incluso de la pandemia, de que ya no se puede ir al estadio, todo esto es... Claro. Ahora los partidos de la Tri y de ahí... O sea, eso también tiene ciertas instancias, ¿no? Porque de repente nosotros tenemos que evaluar que la condición futbolística, o sea, Ecuador o los cuadros ecuatorianos tienen cierta historia dentro del marco internacional o del fútbol, ¿no? Pero no ha tenido tanto protagonismo, si es que se quiere, sino más bien desde el 2000 en adelante, digámoslo así, ¿no? Entonces,
como que también nuestro país ha ido, no sé, resquebrajándose o tratándose de reconstruir de muchas situaciones políticas, sociales y demás. Y el fútbol ha sido como también otro aparataje que ha ido creciendo, me parece, pero también desde otras formas, de otras condiciones. También no digo que también todo haya sido positivo, también hay muchas cosas que son súper complicadas, desde las mismas barras, ¿no? Ahora la gente que va a una barra a veces ya no es hincha del cuadro, sino de una barra. Y eso me parece Exacto. totalmente, no, muy raro, ¿no? Claro. Pero, en fin, o sea, Oye, son cuestiones, ¿no? y en eso mismo, aprovechemos una pregunta medio farandulera por ahí, ver. que nos sirva del clickbait también. A ver. ¿Cuál fue, en tu experiencia, uno de los enfrentamientos del enfrentamiento que tú tuviste con otra barra que dijiste, ay Dios mío, que nunca te vas a olvidar por A o B razón? No sé, o sea, qué sé yo. Con Barcelona no eran esas. Ha sido como el super clásico ecuatoriano, si es que se quiere, y ha estado un poco determinado siempre esos procesos. Como a mí me parece que también esa rivalidad fue como muy delatada de que antes del Barcelona ganaban todos los campeonatos, todos, ¿no? Y luego desde no sé, desde el 98 en adelante como que Liga empezó a tener un poco de protagonismo, entonces empezaron a librar ciertas funciones en ello, y ahí el Nacional iba ganando todos también, porque era el Vitri y Hasta el demás. 2005. Entonces, o sea, sí era un poco complicado, no sé, no podría establecer así, pero ha habido, o sea, hay rencillas o sea, yo siempre digo que en realidad lo que hace un hincha es respaldar a su cuadro, ¿no? Es lo que tiene que hacer, ¿no? Siempre tiene que estar en condición de a favor de su cuadro, ¿no? Acabo de escucharle a Landy que siendo hincha del Nacional estaba todavía muy involucrado en lo que estaba pasando con Liga Deportiva Universitaria en cierto año, ¿no? Entonces, bueno, eso también pasa con un montón de cosas. Yo también tengo muchos amigos, buenos amigos que son de otras barras, por ejemplo. Y eso, o sea, me parece que también hay cosas que van cambiando alrededor del mundo, ¿no? De la constancia, obviamente cuando eh, yo era muy joven tampoco lo pensaba mucho así, ¿no? Hay cosas que van regenerándose y teniendo otro tipo de perspectivas, porque yo no tengo que infringir violencia a nadie porque sea de otra camiseta, Obvio. de otro cuadro, Obvio. no, lo que sea, ¿no? Pero Oirán. y en el momento así que ya te caía uno y al momento de defender, o sea, Hay que defenderse, amigo, o sea, tampoco hay que dejarse obvio, golpear. obvio, obvio, obvio. Y alguna herida así. Tengo densa? heridas de guerra, Sí. ajá, pero sí, así es la vida. Gajes Pues, del oficio. así es como se aprende también. Uno también tiene que hacerse cargo de las cosas y tampoco es que cuando te involucras en una barra brava no la vas a sacar simple, ¿no? Claro. Pero, o sea, obviamente yo creo que también son espacios en los cuales estamos dirimiendo en las condiciones de cuando no digo que tampoco la racionalidad esté cruzada por todo, porque esto es pasional, esto es netamente pasional, o sea, el fútbol es una cuestión netamente pasional, como lo puede ser la literatura, como lo puede ser cualquier carrera, como lo puede ser, o sea, dictaminadamente la vida tiene que ser sentida y vivida tal cual. Entonces, dentro de ese universo, obviamente, no sé, creo que eh, antes era distinto, o sea, ¿para qué decirlo desde otras formas y maneras? Me parece que, por ejemplo, si teníamos algún encontrón con alguna otra barra o lo que sea, se medía hasta en condiciones de lo que podría ser funcionales de los deportes, ¿no? Como el boxeo, así, ver a puños. No había armas. O sea, eso es como un paradigma en el cual me parece más bien no sé, de débiles, de gente débil que viene con un arma de por medio. Es una ventaja al fin. Claro, Claro. claro, y no se puede, o sea, hay que demandar en este caso también que llevar un arma es muy complicado, pues. Eso súmale que era un partido de fútbol, loco. Y vas a ver el fútbol No era la con guerra. con una pistola, o sea. Claro, eso no está bien. Exacto. Por donde se le vea andar armado en la calle no está bien. O sea, baja tu pistola, amigo. Ya estamos llegando al final de este podcast. Estamos, otra vez te decimos, súper agradecidos de que nos recibas aquí en tu segundo hogar, como le llamaste. Y súper agradecidos de que hayas aceptado la invitación también.
tenemos un segmento al final que siempre hacemos, que es una recomendación musical, porque nos gusta la música, así como nos gusta el fútbol, así como nos gusta hablar, nos encanta la música, tenemos un segmento ahí musical. No sé, ¿te gusta esta onda del que está ahora de moda, el freestyle, el rap? ¿Lo has visto? Sí, sí, cómo no. O sea, yo creo que, de hecho, por ejemplo, esta es una nueva condición de la música. A ver, ha tenido un fuerte cambio, ¿no? En todos los procesos de actualidad. Cuando hablo de actualidad es como la palabra actualidad marca el poder regresar a ver todo lo que ha pasado atrás, Ajá. como para poder mencionarla y detener ese aspecto en específico. Me parece que en la actualidad, por ejemplo, la música como el trap, que siguió, la gente que hace hip hop, está en un nivel súper alto, pero esto no viene solo, o sea, no es que se despertó ahorita, sino que más bien ellos ya Ajá. vienen de otro tipo de escuelas, vienen de otro tipo de historias, no pues se puede olvidar a grandes artistas, o sea, del Bronx, ahí específicamente en Nueva York, Claro, de hecho es como muy antiguo ajá, este mundo. Wu-Tang, que siguió la gente que estaba haciendo Tupac antes, mucho antes estaba rompiendo un poco de estratagemas en cuanto a ello. Lo que sí me parece, y hay que reconocerlo de cabeza, es que, por ejemplo, eh, qué sé yo, antes la música de la rebeldía o la música que estaba en cuenta, o sea, a la vanguardia o tomando la postre de todos los fenómenos sociales que estaban causándose, era el rock, porque el rock era como el producto del sentimiento de la gente que estaba oprimida por ciertas cuestiones, de la libertad, el gusto, libertad sexual, drogas, en fin, ¿no? Y todo esto se fue marcando porque tal vez la última revolución que tuvo el rock así, desde ese plano, podría ser el grunge en los 90, ¿me cachas? Claro. Y fue un tipo de revolución que Mm. estuvo más bien desde otro pensamiento. Más bien lo que viene en adelante, o sea, en lo que está fulgiendo, es que la juventud se siente mucho más acorde o se siente mucho más próxima a lo que está narrándote o lo que está contándote desde el freestyle, desde el hip hop, desde el rap hasta del trap, ¿no? Y siempre, siempre ha sido este apego hacia la crítica, criticar con la música, reclamar a tu gobierno, a tu casa, a tus leyes. O sea, y yo me vi este documental de Netflix que salió de la historia del rock. No, Es ya. súper bacán, todo el tiempo, o sea, De la historia del rock en Latinoamérica. en En Latinoamérica. Latinoamérica. Ese fue a mí me pareció que fue un estratagema de Gustavo Santolaya para Ah, sí, verse porque como salió Sí, solo él. todo. en un montón de reseñas también hablaban exactamente lo mismo. fue el gran Ajá. pope del rock latinoamericano. Bueno, no sé, yo no me... Porque dejaron No. varias, ¿no? O sea, Bueno, o sea, si la fue música hecho en por él, Latinoamérica, tenía que- obviamente, imposible abarcar así, ¿no? Claro, claro. Claro, pero sí, pero sí sí te decían dan una como pauta que, ahí hey, de- faltó tal, faltó cual. Claro. Pilas con Obvio, esto, nunca sí. vas a poder meter a tu ni en serie de 1000 capítulos. ¿no? Totalmente. Sí, Pero sí. bueno, la recomendación que teníamos el día de hoy es de un freestyler ecuatoriano, se llama Mac Tempo, lo pueden buscar, ya voy a poner aquí el Feli Sí, el nombre. Y ahí lo pueden buscar, es una persona súper bacán, tiene una mente increíble, siempre he dicho que estos freestylers tienen una mente para improvisar sobre la marcha brutal. Y nada, esa es la recomendación que queremos darles a la gente del día de hoy. Mac Tempo, un freestyler ecuatoriano, y ya mismo se viene esta batalla que están haciendo de Oh, sí, freestyle, de del la- campeonato nacional, de hecho. Ah, Ahí lo buena. pueden ver más gente si les gusta este mundo, si quieren descubrir qué es este mundo. Sin más, vamos a acabar el capítulo, Feli. ¿O tienes Y algo sí. más que agregar? Algo más que agregar. Pues nada, volviendo a agradecerle bastante a Diego por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes muchas gracias. Sí, este bonito episodio que sí, yo no tengo miedo de equivocarme diciendo que es uno de los más profundos y creo que más contenido, digamos así. Uno de los más. puede ser, Exacto. sí. Porque en realidad, o sea, el invitado puede definir mucho con su sola presencia, digamos así. Pero para acabar me gustaría que nos ayuden cada uno con una reflexión final acerca de lo que creen que necesita nuestra sociedad ahora en cuanto a la lectura. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debería importarnos? Esa es la cuestión. Dale, si quieres empiezo yo, yo independientemente de la lectura, o sea, y hablamos mira que hablamos de lectura, de fútbol y todo esto, y lo que tiene en común para mí es esto de la pasión, de si hacer algo porque te apasiona, está súper chévere, si te sientes obligado, me parece que es algo que por ahí no va,
tal vez, y buscar algo que en realidad sí te apasione, que te guste, que te sientas cómodo, como dijiste. No sé, al abrir un libro te sientes cómodo, sigue, no es una obligación que acabes de hacerlo, estás descubriendo, estás buscando tu camino y eso para mí es el mensaje. Bacanísimo. No, yo creo que en realidad el producto de esto es animarse, ¿no? Es animarse a agarrar un libro, de tener una experiencia con ello. A veces puede ser muy fructífera, qué sé yo. En otro de los campos puede ser triste, que es, o sea, eso va de la mano de quién, cómo lo estés leyendo, qué se está determinando en ello. Y también, no sé, yo creo que hay que vencer estas capacidades de las coyunturas del miedo, ¿no? Porque siempre se ha visto como que la literatura está muy forjada dentro de estratagemas de la burguesía, de que el que tiene dinero, el que es raro, o el ñoño, solo los ñoños leen, no, yo prefiero pegarme una cerveza. Bueno, pues pegarte una cerveza y también leerlo, loco, o sea, no hay ningún lío con ello, güey. Y otra de las formas también en cuanto a eso es que, o sea, el libro no son solo palabras, o sea, de hecho, para la gente que estamos vinculados con esto, es nuestro paradigma de la vida, ¿no? Nuestras están ahí nuestras obsesiones, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros afectos, sentimientos, pensamientos, o sea, todo lo que en general nosotros vemos como vida, pues nosotros lo vemos plagado en un artefacto que me parece que tecnológicamente hablando no ha tenido ese plus de superación que es la lectura, ¿no? O la escritura en sí. O sea, pueden venir un montón de no sé, de otro tipo de artefactos, de estratagemas o artificios, como la computadora, el celular y demás, van a ser otros formatos, pero la lectura y la escritura está constante en en el mundo en el cual vivimos, cómo nos desarrollamos y también, o sea, en el cual sentimos. Principalmente yo les diría que la lectura o los libros en sí es un mundo, no es un mundo adverso, no es un mundo que está fuera de cualquier paradigma, sino más bien es un mundo que no tiene límites, que los límites los ponemos nosotros y que realmente la única manera de saber qué es lo que va a pasar con ellos es aventurándose a leerlo. Abran un libro y vean qué pasa y luego hablamos. Eso. No voy a decir nada. Por dos. Es más, me voy a leer. No, pero sí, los volvemos a invitar. No solo a la librería Cosmonauta, sino aquí al Útero, este centro cultural. Súper chévere, súper bacán, justo en el centro norte de Quito. Y nada, y lean, las redes muchachos. sociales también les dejamos de Cosmonauta, del Útero, aquí Exacto. abajo. Sí, las nuestras también ya saben que siempre está ahí, si quieren ver más contenido en nuestras redes sociales. Exacto. Sin más. Vamos al difuminado negro, amigos. Bye. Y ahora sí, esta es la parte donde ya podemos hablar bien. Ya, pues digo, ¿y qué pasó cuando jugaron contra el Manchester? Ay, ya, otro infarto. Pensaste al Mundial de Clubes. Sí, Yokohama y lloro.